Hace unos años yo estaba tratando de investigar un problema geopolítico complejo. Me habían solicitado trabajo de consultoría. Y entonces llamé a viejos amigos que había conocido en otras épocas de mi vida para tener diálogos con ellos, porque uno vive en Moscú, el otro vive en Estocolmo, el otro vive en Barcelona, y así. Y en el transcurso de uno de los diálogos, todavía no sé si para provocarme o qué, uno de mis interlocutores, cuyo nombre no voy a dar, me comentó que ya algunas agencias de inteligencia de las grandes superpotencias disponían de tecnologías mediante las cuales reproducir lo que la mirada de un individuo observaba, sin cámaras. Es decir, imagine usted un individuo que entra a una habitación y está toda esa habitación recontravigilada de que no haya instrumentos de espionaje y tiene que leer un documento, firmar un documento. Existían formas, hace ya años, tecnologías que estaban usando estas agencias de inteligencia que permitían tomar las emisiones que produce el sistema nervioso y cerebral cuando mira, reflexiona, piensa, actúa, vive, y mirar lo que un cerebro está mirando en ese momento. Yo dije, esto es ciencia ficción, y seguí con mis cuitas. Pero el desarrollo de la inteligencia artificial y de las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro y la captación y el manejo de datos en las ondas electromagnéticas ha adquirido un nivel de desarrollo que esto es cada vez menos ciencia ficción. Si me lo dijo para atemorizarme y queriendo que yo dijese toda intención de transformar la realidad, no te preocupes, Blair, que está frito, ¿no? Porque podía haber algo de eso en ese actor particular. Yo, como soy medio terco, voy a seguir intentando transformar la realidad y creo que hay muchos cientos de millones de individuos como yo, más allá de las tecnologías. Esa cosa de ciencia ficción está muy lejos de ser plausible. ¿Cuánto la inteligencia artificial está orientada a trabajar esas tecnologías? Bien, bueno, hay muchísimas cosas interesantes que se me disparan en eso que decís. Algunas que tienen que ver con los objetivos de las tecnologías, ¿no? de para qué hacer una tecnología, con qué objetivos se piensa y qué usos tiene después. Es decir, la ética de la tecnología. La ética. Algunas cosas que tienen que ver con tratar de entender cómo pensamos y cómo vemos, incluso a través de mediciones. Por ejemplo, hay muchos estudios que se hacen se llama resonancia magnética funcional, que uno estudia, lo meten a uno en un equipo y estudian cómo funciona ahí las dinámicas y del cerebro. Y ahí hay algunos estudios que yo no conozco de cerca, pero que le muestran una imagen, por ejemplo, le miden esas emisiones y tratan de adivinar la emoción o qué es lo que está viendo, digamos, en definitiva. Es decir, qué es lo que hay de determinado en el funcionamiento del cerebro y qué es lo que hay de imaginación, creatividad, que es más difícil de asir por cualquier tecnología. También, pero no solo eso, sino que cuando uno se enfrenta a un estímulo, el cerebro actúa naturalmente. ¿Qué se dispara ahí? ¿Qué zonas se activan? Cuando se activa esa zona, ¿de qué manera? ¿Puedo a través de medir el estímulo, medir cómo reaccionó el cerebro, tratar de adivinar cuál fue el estímulo? Ese tipo de cosas que son problemas como inversos, ¿no? O sea, yo mido una cosa y trato de ver qué es lo que lo generó. Hay un montón ese es un problema particular, porque hay un montón de problemas que caen en esa categoría de problemas inversos, de tratar de adivinar qué es lo que generó algo.
En general son problemas que se llaman mal condicionados, porque puede haber muchas cosas que generan lo mismo. Ahí hay todo un campo muy interesante. Déjame que te diga Dale. voy a contar otra anécdota. Dale. Voy a contar otra anécdota porque me gustó mucho la precisión con la que nos ayudaste a entender el problema que yo enuncié. Hace un tiempo tuve que cambiar el contrato de mi celular, de mi servicio de telecomunicación. Porque no me estaba resultando eficiente alguno de los objetivos con los cuales yo uso el celular. No es improbable que utilizando inteligencia artificial la compañía haya comprendido eso, porque una voz humana me llamó para convencerme de que yo tenía que cambiar el contrato. Como justo me dijo que yo me iba a beneficiar con cosas que era la que efectivamente yo creía que necesitaba para mejorar, optimizar el uso que yo hago de las telecomunicaciones del celular, accedí a cambiar el contrato. No sé si la empresa usó inteligencia artificial para, mirando mi comportamiento, las llamadas, lo que miro, lo que leo, lo que busco, etcétera, saber qué cosas estaban yo necesitando. Si no lo hizo, lo van a hacer. Ya lo están haciendo y lo van a perfeccionar. ¿Por qué? Porque la tecnología de la inteligencia artificial permite eso. Pero no es esto lo que quería contarles como anécdota. ¿Qué fue lo que es otra cosa que también la voy a incorporar? ¿Qué fue lo que me ocurrió? Me ocurrió que yo quería asegurarme de determinada información que tenía en el celular, sobre todo contactos, algunos WhatsApp, algunos intercambios, tener copia de eso. Y entonces me tomé unos días para cambiar el chip que la empresa me llevó. Yo firmé el contrato, me dejaron el chip y me dijeron cámbielo, va acá, tal lugar. Pero yo me tomé mi tiempo para cambiar el chip. Un día estaba manejando en el auto y necesitaba hacer una llamada porque no llegaba a tiempo al lugar al que iba. Yo soy muy puntual, heredé esa disciplina, y el celular no funcionaba. Y no funcionaba porque la compañía telefónica había decidido cortar el servicio, es decir, obligarme a cambiar el celular cuando ellos querían, en el momento que ellos disponían. Y ahí no hubo ninguna voz humana que me llamase para decirme, estimado usuario, usted se le ha vencido el plazo, le damos 24 horas más, pero tiene que cambiar el chip porque si no, nosotros, bla, bla, bla. Esto va a pasar en todas las esferas de la vida. En todas las esferas de la vida. Y la inteligencia artificial, otra vez, no hablemos de la ética todavía, aunque ya quedó, ¿no? La inteligencia artificial juega allí un rol importantísimo. Entonces, ¿qué es de verdad? ¿Por qué todo el mundo habla de inteligencia artificial, crea programas de estudio de la economía digital, etcétera? ¿Por qué? Bueno, me gusta esa pregunta de qué es. Me gusta porque no la sé contestar, digamos, porque no sé si alguien sabe contestar, no sé si está bien definido el problema de qué es la inteligencia artificial. Yo lo veo más como... Involucra muchas cosas. Creo que cuando uno habla de temas que están adentro de la inteligencia artificial se da cuenta. Pero es muy difícil definir qué es lo que es. Está claro que incluye algunos temas de robótica, ¿no? Hacer robots que hagan tal tarea, o cosas de que una máquina aprenda a efectuar determinada tarea que hacen los humanos muy bien, reconocer imágenes, reconocer textos, hablar, Eso lo vemos hasta cuando hacemos la traducción de un idioma a otro usando sí, eso se nota que la inteligencia artificial ha ayudado a que esas cosas mejoren muchísimo, ¿no? Pero la inteligencia artificial también, bueno, yo creo que va cambiando, o sea, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Creo que hace quizás 20 años, inteligencia artificial capaz que era, o quizás un poco más, que una computadora pueda reconocer bien dígitos, digamos. Eso ya hoy es un problema completamente resuelto. A nadie se le ocurriría ahora decir, mirá, esto estoy haciendo inteligencia artificial, estoy haciendo un programa que vos le dibujás un 9 y te lo reconoce. Eso ya está resuelto hace mucho tiempo. Entonces, creo que alguien había dicho por ahí como que la inteligencia artificial es lo que todavía no se sabe hacer, digamos. Como que es como más como un programa que algo en sí. Eso tienen esas definiciones que también tienen un poco de
y perdón por la palabra, pero marketineras, ¿no? Sí, O sea, sí. de Big Data, de inteligencia artificial. Que también Machine Learning. Machine Learning. Que va todo junto, ¿no? Claro, pero Machine Learning está un poco más definido qué es lo que es, o aprendizaje automático, está un poco más definido que inteligencia artificial, que primero que involucra muchas más cosas y pasa eso, ¿no? Como que va cambiando a lo largo del tiempo qué es lo que deja de ser, porque ya es un problema que está bien entendido y bien resuelto y cuáles son los desafíos, ¿no? Creo que es más para ahí, como para pensar cuáles son los desafíos y como un programa de investigación en cuanto a la comunidad científica como una toda, ¿no? de toda la humanidad. Pasa lo mismo con Big Data también, ¿no? Como es algo que creo que se retroalimenta eso, decir que la gente lo usa, mucha gente no sabe, casi nadie sabe qué es lo que es, y sin embargo aparece en todos lados, ¿no? El Big Data, Big Data. Y Big Data, tenés muchos datos, punto. ¿Qué vas a hacer con los datos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Cómo los podés usar para mejorar? Ahora, te voy a contar otra vez. Dale. Al final de cuentas, me parece que este va a ser el programa de las anécdotas. Con los años, yo hice un enorme esfuerzo por aprender a manejar mi estabilidad emocional. Durante una época de la vida más bien tendía a reaccionar un poco más agresivamente de lo que resulta necesario y hasta le hace bien al propio espíritu. Las cosas que me indignan, me indignan. Y durante muchos años observé cómo ha ido evolucionando la forma en que los inspectores de tránsito se relacionan con el problema de la cultura del manejo y de la inspección, de la fiscalización. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero casi no se ven inspectores de tránsito, porque ahora hay camaritas y autos con camaritas que toman la foto de una eventual infracción y sacan, ¡fum!, le mandan la multa. Y ellos recaudan y están encantados de la vida. Y hay algunos tomadores de decisión, que yo no quiero usar una palabra muy fuerte, ¿no? Pero que son unos tecnócratas vacíos de espiritualidad, que no comprenden que eso entraña una enorme deshumanización de las relaciones sociales. Es decir, que en este caso la inteligencia artificial, junto a otras tecnologías, es usada de un modo recaudatorio, pero que deshumaniza las relaciones sociales. Entonces usted va por una avenida en un auto posterior al año 2005, 2010, que son autos modernos, que usted toca el acelerador, y como ahí en algún momento usted no se puede pasar de 45, de 65, de 60, y usted se pasa 7 kilómetros y le meten una formidable multa. ¿Y cómo hace usted para no pasarse 6 o 7 kilómetros en un auto de eso? Tiene que estar mirando el cuentakilómetros en lugar de la ruta. Entonces ahí puede provocar un accidente. Todo esto no existe para los tecnoburócratas. Los tecnoburócratas ponen... Así que esto entraña enormes riesgos también. No voy a seguir con la anécdota, porque la anécdota tiene otras connotaciones que, en fin, aluden a individuos que mejor olvidar. Entonces, pero ¿me entendés? Ahí hay todas estas tecnologías, el riesgo de que produzcan deshumanización. Yo nunca vi te voy a completar la anécdota de otra manera diferente a la que había pensado antes. Yo, cerca de donde vivo, hay una cebra frente a una escuela. Todas las santas mañanas, tempranito, que es cuando me despierto, paso por esa cebra. Y hay autos que imposibilitan mirar la cebra y hay niños que van a la escuela. Ahora no, ¿no? Pero hay niños. En estos momentos que grabamos este programa todavía la pandemia está en su esplendor destructivo. Nunca vi un inspector de tránsito parado ahí a la mañana esperando al vehículo y decirle, mire, estimado usuario, estimado vecino, amigo, conciudadano, usted no puede dejar el auto ahí, ¿me entiendes? Porque el riesgo de que un niño pase con él y usted no lo vea, el auto no puede. Nunca lo vi en 20 años. En cambio, sí, estaban muy prestos a poner camaritas.
Y eso es una cuestión de la política. Ahí voy a lo que vos ya te veo que tenés en los ojos. Es la política la que define la ética del uso de las tecnologías. ¿Te das cuenta? Deshumanización y también burocratización. Incapacidad a la galería también, ¿no? Para resolver los problemas humanos se resuelven mediante formas humanas. La tecnología no es más que un instrumento que nos puede permitir resolverlas. Totalmente. Eso es lo que me pareció entender de todo lo que dijiste desde que empezó el programa. Es una herramienta, claro. Y esa herramienta se puede usar con distintos fines, incluso distintos a los fines para los cuales uno las pensó originalmente. Empezaste diciendo cosas de cómo detectar a dónde mira una persona. Y eso te dije enseguida que me disparó un par de cosas. Hay algunas que son claramente con espíritus comerciales, o sea, hay está bastante estudiado el tema de con una cámara, por ejemplo, ahora yo miro la cámara y con un procesamiento posterior alguien puede saber a dónde estoy mirando yo en cada momento, si te estoy mirando a vos, si estoy mirando al monitor, si estoy mirando a la cámara. Eso se puede usar, por ejemplo, porque una empresa quiere saber, cuando vos le mostrás la caja de un producto, a dónde enfocás tu mirada primero. O en una computadora, si tenés una cámara digital adelante, ¿a dónde enfocás primero la mirada? Estás mirando un video, ¿qué es lo primero que ves? ¿A qué le prestás atención? ¿Mirás el precio? ¿Mirás los colores? ¿Mirás las letras? Eso es información que se recolecta sobre cómo actuamos, y eso con fines puramente comerciales. Pero eso mismo después se puede usar, por ejemplo, y hay un programa súper interesante de cómo usar esta tecnología y otras primas hermanas, digamos, que es para detectar tempranamente signos de autismo. El autismo u otras enfermedades. Claro. En este caso, el autismo, si se detecta muy temprano, se pueden lograr hacer avances mucho mejores que si uno lo diagnostica 2, 3 con años mucho después. retraso, claro. Entonces, bueno, este justo es mi director de doctorado que está encabezando esto. Además, esto se presta mucho para formar equipos multidisciplinarios, que son muy, muy ricos. Entonces, con gente también de salud y especialistas en autismo están haciendo esto, que tienen, en lugar de tener que recurrir y esperar meses o años para una consulta médica, captar la atención de un niño de 6 meses, de un año, a donde se le muestra un video o un juego de computadora, o se le muestra una pelota de un lado y se la cambia de mano, cuánto tiempo tarda en desviar la atención, ese tipo de cosas. Que eso ya lo puedes empezar a hacer a los meses de vida. Claro, exactamente. Entonces eso te permite no diagnosticar. Por supuesto, el diagnóstico necesita ya de una cosa... de un médico, pero sí levantar una bandera y decir, pedir una consulta lo más pronto posible o prestar atención a esto, ¿no? Estas herramientas nunca pueden sustituir a un médico, siempre son de ayuda a un médico, ya sea para detectar algún tipo problemas de cáncer, visuales, problemas visuales, eso siempre es una herramienta para que el médico tenga, a su vez en su consulta, tenga otras cosas para mirar y decir, bueno, puede haber una técnica que diga, mirá, acá tenés esta resonancia magnética, fíjate en esta zona a ver si no ves algo. Entonces, pero la inteligencia artificial ahí, ¿qué hace? Tiene millones de casos guardados en la forma de datos, entonces puede hacer en segundos comparaciones que le permiten identificar aún mínimamente, hacer un diagnóstico básico primario. Es muy interesante eso. Estoy preguntando. Sí. La pregunta es de lo más interesante, porque hablamos de datos, de la cantidad de datos, hablamos de aprendizaje, y no todo el aprendizaje viene del lado de los datos. Eso pasa mucho ahora y pasa cada vez más porque hay cada vez más datos. Entonces, a ver, explica bien eso. Porque, por ejemplo, otra aplicación que tiene que ver con, que vemos todos los días de esto de ciencia de datos y de aprendizaje automático, las recomendaciones que nos hacen los servicios de música, de video, ¿no? Aprende qué es lo que yo miro. Aprende qué es lo que yo miro y tiene una base de datos inmensa de millones de personas que miran y saben más o menos que aquellos que les gusta esto, me recomienda, mirá, esto capaz que también te gusta. Y en general, te gusta el flamenco y aparece un nuevo músico con una obra, te lo propone. Exactamente.
Y eso sí, lo aprende de mis gustos y de gustos de personas parecidas. Usa mucho la información, y eso lo vemos en Netflix, Spotify, donde sea, ¿no? Entonces, cualquier servicio de esos tiene esos sistemas de recomendación. Y eso está muy basado en los datos. Pero hay otras cosas que no están basadas en datos, sino que son simplemente, y ahí hay dos ramas que se me ocurren. Una es el conocimiento médico, que por ejemplo en el caso ¿no? de detección de autismo, hay una persona que es especialista en el tema que dice, mira, si el niño, este bebé de 6 meses tarda más de 3, 5 segundos, no sé cuánto es, en desviar la atención, eso lo tenemos nosotros caracterizado como para prender esta bandera. Esa es una información experta de alguien que se usa como para entrenar ese algoritmo, esa tecnología, y que después puede ser usada, expandida a más gente. Y hay una tercera, que es el aprendizaje en sí mismo, por algo similar a como aprendemos nosotros cuando somos niños, ¿no? Lo llaman el aprendizaje por refuerzos. Es algo que está tomando mucha fuerza ahora. A ver, explícalo mejor. Quiere decir, por ejemplo, hace poco se consiguió, hace un par de años ya, que una computadora le gane al mejor jugador del mundo de Go, ¿no? Que es un juego muy difícil. Y la manera de entrenar fue básicamente poner a jugar consigo misma y dar recompensas por cada jugada que a la postre terminó haciendo que ganara el juego. Entonces la inteligencia artificial fue leyendo que movimientos eran más eficientes al objetivo, que era, exacto, en este caso, en el caso del Go, el juego chino, neutralizar al enemigo en algún lugar para que anular su capacidad de movimiento. Exactamente. Y perfectamente, bien podría ser el caso de que el aprendizaje fuera, mirá, tenemos todo este millón de partidas guardadas del mejor jugador del mundo. Que el algoritmo las estudie y aprenda y emule jugar como él o incluso mejorar. Eso es una rama, digamos, un posible camino para aprender. Otro es completamente agnóstico del mejor jugador del mundo y simplemente juega contra sí misma o juega contra otra máquina y va aprendiendo, hice este movimiento y cada vez que hice este movimiento me fue bien. Y entonces ahí, bueno, a este movimiento me lo voy a guardar como que me gustó, le voy a aumentar la probabilidad de hacerlo de vuelta otra vez. Entonces ahí se llama por refuerzo, justamente porque uno tiene una recompensa por eso y refuerza después el volver a hacerlo de vuelta. Y eso dio lugar, primero, que es un aprendizaje que no utiliza datos, que repito, bien podría ser el caso y es, digamos, como se venía haciendo el aprendizaje para el ajedrez, por ejemplo. Y tiene una particularidad. ¿Cómo no utiliza datos? No utiliza datos de otros jugadores. Vos no me das... sí, esa experiencia acumulada. Juega muchísimas veces, millones y millones de veces, y al principio juega muy, muy mal, porque básicamente toma movimientos al azar. Pero después va aprendiendo cuáles de esos movimientos al azar le dieron buenas recompensas y cuáles no. Y eso termina haciendo que es un jugador que es distinto a un jugador humano. No juega como un humano, no aprendió mirando con un espejo en un humano. Aprendió solo. Aprendió solo y aprendió distinto que un humano. Y entonces lo que pasó en esa partida que jugaron, yo no recuerdo si es contra el mejor jugador del mundo, contra el subcampeón, pero bueno, contra alguno de ellos. Uno muy calificado. Muy calificado, que creo que fueron 5 o 7 partidos, que el jugador humano reconocía que esas jugadas, había una jugada que había sido brillante y que no era una jugada de un humano. Que era una jugada que cuando la vio se sorprendió completamente, era algo que nunca había visto, terminó siendo la jugada que definió el partido quizás, pero es una jugada que no aprendió de un humano. Un segundito porque estás diciendo algo muy importante. ¿Qué quiere decir que no aprendió de un humano? Porque en realidad aprendió de un humano a jugar un juego que crearon los humanos. Lo que decís cuando decís no aprendió de un humano, porque si no está después, sí, viste lo que sublima, sí. Está lleno de eso. Lo que hizo fue manejar, cuando un humano juega, tiene un poquito de temor a perder. Hasta el menos orgulloso de los orgullosos y el más sabio de los sabios. Y bueno, si puedo ganar, trato de ganar, ¿no? Si pierdo, me divertí.
¿no? La máquina no. Entonces eso le da algunas posibilidades que después nosotros, que fuimos los que creamos el juego y la máquina, podemos usar en beneficio de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Exacto. O también lo podemos usar de un modo egoísta para concentrar poder y aniquilar a otros humanos. Pero eso es una batalla que no tiene nada que ver con la tecnología. Totalmente. Es que depende de los hombres. Pero está bien la apreciación, porque yo lo tengo muy incorporado, pero después uno ve las noticias y ve que dicen, tuvieron que parar a 2 computadoras porque habían creado su propio lenguaje, y no. Digo, uno que conoce un poco más que lo que pasa sabe cómo bajarle los decibeles a eso. Pero creo que está bien esa apreciación que hiciste. Las computadoras hacen lo que nosotros les decimos que hagan. No van a hacer nada por sí mismas que nosotros no hayamos programado, digamos. Incluso le podemos enseñar a aprender. Es decir, el machine learning. Aprender, pero es eso, es aprender a hacer determinada tarea y de determinada forma. Decís, bueno, jugá muchas veces y quédate con las mejores jugadas que te salieron. Ok, pero te estoy diciendo yo qué es lo que tenés que hacer. Claro, claro. Veo un poco inquietos a los que tienen que avisarme cuando me estoy pasando de tiempo porque me entusiasma una conversación. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Una pregunta más que te doy poquitos segundos, porque si no, el otro entrevistado, que me voy a concentrar más en la aplicación de todo esto a la robótica, va a tener menos tiempo. Hace poco leí que en China crearon una tecnología que les permite, mediante la enorme cantidad de datos que procesan al mismo tiempo en milésimas de segundos, hasta ese momento, hasta esa presentación, Google tenía la delantera en esta tecnología, pero a partir de esa presentación los chinos pasaron a tener la delantera. Esa tecnología permitía al algoritmo orientado por el cerebro humano producir poesía tradicional china con enorme calidad estética, porque en los hechos lo que hace es tomó los 5 millones de poemas que en determinada escuela se crearon, pudo obtener información mediante la cual observar cuál era la reacción emocional de los individuos cuando escuchaban tal o cual frase poética, y obviamente tenía la capacidad de elegir lo mismo que estabas diciendo hace un rato, ¿no? Pero estamos hablando de literatura, de poesía, no de movimientos automáticos o creativos en la dirección de un objetivo muy específico, sino de un objetivo abierto. ¡Qué mundo ese!, ¿no? Eso es tremendo y creo que es uno de los límites que, ¿qué puede hacer? Bueno, ¿qué cosas son automatizables y cuáles no? Y cuando uno le viene, lo primero que le viene como contraejemplo, la actitud creativa, artística, es algo que es característica de los humanos, ¿no? Es muy difícil pensar que un Beethoven, un Mozart, un Bach, quien sea sustituido por una máquina, o que un poeta, o que lo que sea, ¿no? Un pintor, ¿no? La actividad creativa, artística, es un límite muy interesante que se está golpeando todo el tiempo, y es muy interesante ver lo que pasa. Yo creo que hay algo ahí humano que no es sustituible. ¿Qué es? Que es algún tipo de sensibilidad que es la afectividad, sí, que te torna, porque la afectividad incluye indignación también, como totalmente. Cuando yo me indigno con determinadas políticas. Pero esa afectividad, esa espiritualidad que puede producir transgresión. Por eso vos hablabas del límite, el pasito más allá. Exacto. Que dio Mozart cuando escribió el Requiem. Exacto. ¡Oh! Marcelo, te agradezco mucho que hayas estado Es un placer. En el templo. Disfruté tanto de la conversación que iba a decir Los Bueyes Perdidos, un programa de televisión que dirigí hace muchos años. Te agradezco mucho que hayas estado en el Templo del Futuro. En unos minutos nos reencontramos, amigos.
Para los bajos, para los altos, para los flacos, para los viejos, para los ricos, para los pobres, para los que creen, para los que no creen, para los que ríen, para los que lloran, para los de más allá, para los de más acá, para los que buscan, para los que encuentran, para los que mienten, para las brujas, para los que duermen, para los que sueñan, para los duros, para los blandos, para los pelados, para las peludas, para los que crecen, para los que se juntan, para los discretos, para los vanidosos, para los muy vivos, para los muy tontos, para los malos, para los muy malos, para los malísimos, para las lindas, para los feos, para los que se miran, para los que navegan, para los reyes, para los magos, para los que queremos, para los que no queremos, para los que queremos mucho, para los que queremos poco, para los que vuelan, para los que bailan, para los que saben, para los que piensan, para las nudistas, para los libres, para los que ven, para los que no ven, para los que vuelven, para los que se van, para los que no se quedan ni se van, para los que sufren, para los que lloran, para los raros, para los chorros, para los que luchan, para los que no se callan, para los de arriba, para los de abajo, para los que se quieren, para los que se abrazan, para los fanáticos, para los valientes, para los recios, para las de antes, para los de ahora, para los que están, para los honestos, para ellas, para todos, caras y caretas, lo que nadie te muestra. Vos, que aún no te decidiste si querés firmar en esta campaña pro referéndum para derogar 135 artículos de la LUC, quería contarte que quedan tan solo 4 fines de semana. Es increíble cómo Uruguay, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, ha salido a ponerse al hombro esta campaña, donde el pueblo se ha hecho responsable de luchar, de recolectar firma a firma, puerta a puerta, en medio de este desamparo, en medio de este estado ausente que ha generado tanta angustia a nuestro pueblo. No te quedes afuera. Poné tu firma a luchar. Durante literalmente millones de años, los seres vivos, la especie humana, fue desarrollándose, experimentando, transformando, reflexionando, primero casi sin lenguaje, con el lenguaje de los animales, de las especies más bajas en el grado de la evolución de sus potencialidades. Después incorporamos el lenguaje escrito, el científico, el audiovisual. Y en los últimos 20 años, con especial énfasis, la especie humana ha creado un mundo paralelo al físico, que es el mundo virtual, en el que los tiempos son diferentes, hay mediaciones que intervienen naturalmente en la forma en que se procesan las relaciones sociales, pero al mismo tiempo aceleran los procesos de acceso a conocimiento, a datos. Yo siento que quizá un puente entre esos dos mundos lo sea la robótica. Estoy casi haciendo una broma, pero no sé si tanto. ¿Cuál es el futuro de la robótica? ¿Hasta dónde puede llegar en cuanto permitir a la especie humana un salto productivo y evolutivo? Até onde pode chegar? É uma pergunta difícil de responder, né? É uma pergunta quase filosófica. Eu acho que depende muito, depende de como cada um entende o que é o ser humano e o que é a mente. Eu acho que a tua fala, né, tu toca num ponto muito importante, que é a questão da linguagem. O ser humano, ele
ele vai muito além da matéria física. O ser humano, ele é mente, né? Nós somos seres culturais. Nós criamos uma identidade, um ego, uma autoconsciência, que ela está ligada assim muito intimamente com a linguagem, né? Então, de certa forma, também vou intentar uma broma. Dale. É como se fosse... O ser humano é software, né? O ser humano, de certa forma, é software. Nós renovamos as células do nosso corpo, os átomos, né, do nosso corpo, constantemente, certo? E já há algum tempo, dependemos profundamente, nossa mente, profundamente de tecnologias. A tecnologia também é cultura e linguagem, né? Claro, claro, el lenguaje audiovisual. Todavía no conocemos toda la potencia del lenguaje audiovisual que recién ahora está empezando a naturalizarse, efectivamente, claro. Sim. Uma coisa importante a se entender sobre tecnologia é que a tecnologia, ela potencializa novas tecnologias, o que acelera o processo de criação de novas tecnologias, que por sua vez vão acelerar mais ainda a criação de novas tecnologias. Então, esse é um processo extremamente acelerado. Estamos aqui nós conversando a centenas de quilômetros de distância, né? Em fração de segundos. E essa troca de ideias pode ser muito rápida, potencializa, né, a criação de novas tecnologias, novas ferramentas. E onde eu queria chegar, voltando ao tema da robótica, né, é que nós já vivemos hoje, cadê o meu celular aqui? Eu tenho um smartphone, né? Meu smartphone, ele está me avisando aqui da nossa entrevista, certo? Já me avisou alguma coisa aqui. Ele é basicamente, ele é um monolito, certo? Ele é um pedaço aqui de sólido, um sólido, assim, que faz umas luzes, faz alguns barulhos, uns sons. Não faz mais nada. É uma coisa parada aqui, né? Uma coisa morta. Mas é impressionante a revolução, né? A capacidade de expansão da minha memória. Ele me lembra coisas, ele me mostra um mapa, eu consigo prontamente chamar um carro, um auto, né? Um Uber, algo assim, certo? Te permite ubicar un lugar desconocido, te permite ubicar un lugar desconocido, te permite acceder a un autor. Ele me avisou da minha glicose. Claro, claro. Eu sou diabético, né? Então tem um alarme que ele agora há pouco, eu estava agora conversando contigo, ele me avisou da minha glicose, avisou que a minha glicose está caindo, né? Mas está tudo bem. Essas tecnologias ainda são apenas informação. Para agir no mundo, o ser humano ainda precisa, com as suas mãos, né? Se a minha glicose está muito baixa, eu preciso comer algo doce aqui, açúcar, né? Algo com açúcar para corrigir ali a minha glicose, por exemplo. É uma revolução. Se eu chamo Uber, precisa ainda o ser humano tocar na direção do automóvel, né? E vir até minha casa. Ele ajuda muito o celular, mas ele ainda não toca o mundo, ele não tem como fazer nada sozinho. A robótica é isso aqui, com a capacidade de alterar o mundo, com a capacidade de tocar as coisas. Por eso mismo yo decía... Agir. Sí, por eso mismo puse el énfasis en que es un puente, obviamente creado por la actitud humana, pero es un puente, ¿no? Y es interesante pensar qué procesos acelera a su vez ese puente que es la robótica, ¿no? En el empleo, en la producción, en la forma en la potencialidad de otorgarle tiempo al ser humano porque lo sustituyen actividades que le demandaban mucho, etcétera, etcétera, ¿no? No curto prazo, a gente
tem uma ideia um pouco mais clara, talvez, mas assim, o futuro, o limite é difícil de dizer, né, hoje. Mas o curto prazo em coisa de 5, 10 anos, né, nós esperamos ver aí uma mudança muito grande, um rompimento, né, do que a gente, da realidade que nós temos hoje, né. E até em questão de conceitos das revoluções que tivemos, da Revolução Industrial e outras revoluções que a tecnologia proporcionou no passado. Porque no passado, a automação, as máquinas, elas removiam o trabalho laboral, né? O trabalho repetitivo, força, ou repetição. E hoje já é diferente. Porque o avanço na inteligência artificial, no software, o avanço na inteligência, no conhecimento por meio do computador, avançou muito mais rápido do que o avanço em robótica. A robótica ela é um pouco mais demorada. Então, hoje nós temos sistemas que tomam decisões, mas eles não podem ainda agir, né, de forma prática, fazer ações no mundo. Por ejemplo, motorista de Uber, tú ibas a dar un ejemplo, a ver, adelante. Isso. Por exemplo, o motorista de Uber, o motorista de aplicativo, desses, né, esses aplicativos de carona, né? Por exemplo, o Uber, né? Ele é um ser humano que ele trabalha para o computador. O computador é o chefe dele. De certa forma, né, o computador está decidindo quem vai buscar qual passageiro, onde, e esse motorista, ele é um empregado, basicamente, de uma máquina. Claro. Então, nós estamos... O exemplo que eu quero trazer, é claro que é um exemplo um pouco exagerado, né? Mas o exemplo que eu quero trazer é que há muitas situações onde a gente está vendo que posições, empregos, posições de tomada de decisão de inteligência estão sendo ocupadas por máquinas, e o ser humano um pouco mais... ao contrário do que era antigamente, porque antigamente o chefe, né, o tomador de decisão, ele estava bem, o operário é que era substituído pela máquina, hoje já não. Nós temos, então, pessoas trabalhando para máquinas, né, o que causa aí uma distorção da nossa intuição, talvez, né. Sin dejar de subrayar que las máquinas son hechas por la propia especie humana y por la inteligencia humana, pero efectivamente ahí hay un fenómeno. Déjame poner un ejemplo a mí para tratar de contribuir a hacer un esfuerzo yo mismo por superar mi ignorancia. Imaginemos una obra de la construcción. Hace relativamente poco tiempo vi cómo mediante el diseño automatizado, aunque manejado por humanos, de un sinnúmero de máquinas, se levantaba un edificio en 48 horas, una semana, con mecanismos perfectibles. Y nos cuesta imaginar cómo es que ningún trabajador de la construcción está allí para decir, no, pero esta baldosa, démosle un poco más de inclinación porque si no el agua del baño se va a acumular en una esquina sin desagüe y se va a producir humedad. Bueno, las máquinas y los robots van a poder realizar y ya tienen integrado por la complementación con la inteligencia artificial qué prevenciones tienen que tener. Puede luego haber un detalle estético en donde allí sí ingresa la creatividad y la imaginación humana, pero mediante máquinas podemos ya resolver la sustitución del trabajo humano en operaciones que, como esta que vengo a decir, no es enteramente repetitiva. Eso es lo que tratás de enfatizar, ¿no? Sí. O próximo grande obstáculo, nós observamos aí, nos últimos anos, uma revolução em temas relacionados à visão computacional, principalmente, né? Perdão? Imagens... Sim.
entender imagens, entender como capturar uma imagem de uma câmera, entender o que está lá, fazer uma leitura, sistemas de segurança ou imagem médica e coisas do gênero, né? A próxima revolução que a gente está observando agora, que vem em seguida, é a de linguagem, entendimento de linguagem natural. Então, provavelmente nos próximos anos já estamos vendo aí avanço em pesquisa e provavelmente cada vez mais avanço em sistemas, em startups e provavelmente negócios envolvendo um computador que entende e fala contigo, né? Entende linguagem, entende a intenção. Talvez aqui essa tradução, eu falo português e tu fala espanhol, uma máquina poderia fazer já intermédio, como já existe, né, em alguns casos. Sim, simultaneamente. Simultaneamente, de forma automática. Entendendo a intenção e contexto, não é uma tradução como antigamente, né, que perdia o contexto, né? E mais à frente, o que a gente espera é que os robôs também possam fazer algo assim, com contexto, né? Eles vão poder ser mais genéricos, porque hoje ainda temos limitações, hoje ainda temos máquinas muito específicas para funções muito específicas. Então, o poder de generalização que falamos assim, né, ainda existe um avanço tremendo, mas ainda está muito em laboratórios de pesquisa, né, investigação. Não se vê aquela máquina de propósito genérico, né, que eu possa dizer, olha, vai lá, lava os pratos, ou vai lá, busca a encomenda, ou faça o asegúrate de que el niño esté bien para ir a un nivel de interpretación de contexto donde está lo humano interviniendo, es decir, lo imprevisible. Entonces ese robot tiene que mirar al niño y hacer una serie de cálculos que le permiten, no hay inseguridades, entonces volver y decir, está bien. Ese es el punto en el que nos falta llegar. Eso me parece que es... Sim. Pero es el próximo paso, ¿no? Ainda é difícil, tá? Ainda é muito difícil. Mas, assim, o avanço dos carros autônomos, por exemplo, mostra... É um ambiente bastante controlado. Para um ser humano, puxa, tu vai... Né, um motorista, ele consegue ver placas e sinais de trânsito, e é muito claro, né? Os sinais, as placas, é um ambiente estruturado, que a gente chama, né? Existe uma estrutura. É uma estrutura, uma linguagem também, de certa forma, uma linguagem que cria regras para o ser humano. O ser humano fica na faixa da direita e aqui pode dobrar, a sinaleira vermelha, né? Espera ficar verde para então seguir e assim por diante. São regras. É um ambiente estruturado. Ainda assim, nesse ambiente estruturado, o desafio tem sido grande. Se achava que conseguiria, né, resolver o problema muito rápido e tem demorado. Estamos avançando a passos largos, muito próximo de termos já temos testes e empresas aí como o Waymo, né, nos Estados Unidos, levando passageiros sem nenhum motorista humano, né? Mas ainda assim está demorando, né? Então, por ali a gente tem uma ideia do nível de dificuldade ainda de ambientes menos estruturados. Lo interesante, claro, lo que ocurre es que hay una fracción de segundo donde la inteligencia humana, el sistema nervioso, neurológico, el componente emocional es muy relevante, porque es el componente emocional el que, propia y profundamente humano, el que advierte entre el amor y el conflicto, entre la satisfacción y una mala experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. En mi humildísima opinión, pero claro, yo soy poeta, ningún robot nunca logrará ese nivel
dialéctico de interrelación entre la capacidad productiva humana de transformar las cosas, crear instrumentos, e incluso luego el lenguaje, instrumentos en los que luego somos capaces de habitar, como en el lenguaje. Ninguna máquina logrará nunca esto. Pero van a estar muy cerca de satisfacer y tener capacidades en muchas esferas. Por eso, si querés que te diga, los envidio un poco a ustedes, los que se dedican a esta especialidad. Eu acho que assim, é muito interessante essa questão. É uma questão que eu me questiono muito também. Eu sou um cético, certo? Sou uma pessoa cética, não sou religioso. No meu entendimento, eu vejo o ser humano um ser feito de biologia, células, né? Leis da física. Nós somos, de certa forma, também máquinas. Pode-se dizer, né? É um exagero, assim, é um exagero. Mas se eu entendo, se eu sou um cético e eu entendo que toda a minha experiência, a minha rica experiência, as minhas emoções, toda a minha apreciação da música e da poesia, das cores, a qualidade das coisas, ela de alguma forma surge de fenômenos físicos, químicos e processos, né, sinapses nos meus neurônios. De certa forma, eu sou uma máquina. Então, eu não posso dizer que uma máquina nunca será capaz de fazer isso. Porque eu sou uma máquina, então está aqui a prova que a máquina pode. É uma máquina biológica, uma máquina natural, mas né, já fizemos muitas coisas biológicas e sintéticas que imitam a biologia. Fazemos isso há muito tempo, né? Acho que a principal pergunta não é essa. A questão principal seria: queremos fazer isso ou não? Por quê? E outra questão é: o que é isso? Eu acho que é uma pergunta fundamental também para alguém que é cético como eu, é entender quem sou eu, de onde vem essa consciência e como ela emerge de coisas que não têm qualidade, não têm... É uma pergunta de filosofia, é claro, né? Como essa consciência emerge de processos físicos e químicos que não tem nada a ver. Como surge a linguagem e surge a paixão e o amor e a poesia de um processo químico e físico? Eu acho uma pergunta fantástica, né? E a robótica, ela ajuda también a investigar eso. Claro, y la inteligencia artificial, por supuesto, y además, no, ya se nos fue el tiempo y yo quiero darme un segundito para agradecerte a ti tu relación con el Uruguay y tu relación con la experiencia de la UTEC en la frontera, esa interrelación entre naciones aportando cada cual sus saberes. Pero es interesante hacer notar a partir de eso que tú señalabas que cuando la computadora cuántica esté diseñada nos va a facilitar mucho acceder a conocer, a saber cómo surgió la conciencia. Y eso obviamente después va a tener un correlato en nuestra capacidad de potenciar la robótica confluyendo con la inteligencia artificial y otras cosas. Pero yo ahora, además de conocerte y de integrarte al universo del Templo del Futuro, Rodrigo, te quería agradecer por tu esfuerzo por participar de este proyecto y de este emprendimiento. Ya tendremos oportunidad de seguir dialogando. Te agradezco enormemente. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti. Amigos, en muchos momentos, en muchos instantes del Templo del Futuro, yo he puesto énfasis en que tenemos que hacer un esfuerzo por comprender el efecto de sociedad de las nuevas tecnologías porque va a ser muy trascendente. Y al mismo tiempo he puesto énfasis en lo imprescindible que sigue siendo la capacidad de producir afectividad en las relaciones sociales en lugar de agresividad,
y conocimiento en lugar de guerra de propagandas. Esto lo hago tanto cuando analizo problemas sociopolíticos o socioculturales como cuando analizo problemas tecnológicos, como acabamos de hacer con Rodrigo da Silva Guerra. ¿Por qué? Porque entender la complejidad presupone considerar todas las dimensiones de lo humano. En caso contrario, lo que hacemos es ingresar en lógicas viscerales de intercambios de emociones primitivas, primarias, que meramente están condicionadas por disputas de intereses o de poder. No es fácil, naturalmente que no, lo sabemos en el proceso de la evolución, decir yo me pongo por encima de las disputas de intereses, de poder, de las luchas de clases, de los conflictos geopolíticos. Por supuesto que no. No ha sido fácil porque disputábamos la necesidad de satisfacer necesidades. Pero la revolución esta tecnológica, científico-técnica que viene ahora nos permite producir abundancia. Y entonces tenemos que preparar a nuestra mente y a nuestro espíritu para ver cómo imaginar un futuro en el que podemos superar estas cosas primitivas de los conflictos por ver quién llega primero a la naranja, la última naranja que pende del árbol. Nos estamos encontrando, amigos, el próximo jueves.